Muy bien, seguimos en las entrevistas personales. Con nosotros tenemos a Sergio Silva, secretario de Educación del Partido Popular en este nuevo comité ejecutivo después del Congreso Regional. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente vamos a hablar de eso, de educación. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues muy buenas tardes, estamos bien y encantado de estar aquí contigo, y permíteme que te agradezca, en primer lugar, pues que me des la oportunidad de mostrar el punto de vista no de Sergio Silva, sino de la Secretaría de Educación del Partido Popular y de esta nueva ejecutiva, al fin y al cabo del Partido Popular, ¿no?, en Cantabria, que nos va, o quiero de alguna manera transmitir, pues esa postura sobre muchos aspectos que tenemos y que la gente por la calle nos reclama, y que a lo mejor en estos últimos tiempos pues hemos dejado ahí un poquitín apartada por cuestiones internas, y que tenemos que salir a ese hueco político y hueco social que nos corresponde, yo creo. Sergio, la pregunta del millón, ¿cómo está la educación? Bueno, podríamos estar hablando días, ¿no? Podríamos estar hablando días y meses. Es un aspecto complejo la educación, como lo puede ser cualquier área, digamos, estratégica de la sociedad. Yo no te puedo responder con un mensaje de un minuto de cómo está la educación. Son muchos los aspectos que podríamos valorar. Si lo que me pides es una valoración de cómo está la educación en Cantabria y de cómo vemos o cómo valoramos las decisiones, y las últimas sobre todo de la Administración regional en educación, pues estamos intranquilos en muchos aspectos, pues porque se están generando incertidumbres, hasta cierto punto preocupación, en el sector educativo, en las familias, por la manera en la que se toman las decisiones. De alguna manera estamos percibiendo una manera de explicar las cosas y otra manera de decidirlas, y eso yo creo que es preocupante. Si entramos en disquisiciones técnicas de tasas de abandono escolar, tasas de idoneidad, que yo creo que eso es una disquisición más técnica, nos podemos dar todos por satisfechos, y cuando digo todos digo la sociedad cántabra y la sociedad española, porque la educación en los últimos años, yo me atrevería a decir en los últimos 20, 30 años, mejora a pasos agigantados, independientemente de la administración o del partido político que la gobierne en cada momento. Bien, ¿no te duele ver a veces en algunas regiones españolas utilizar la educación para lavar cerebros? Pues sí, es uno de las... Y además los tienen mal formados, porque todavía les pueden explicar la verdad, les pueden enseñar, por ejemplo, la historia, geografía, pero además les confunden. Sí. Realmente la educación, en torno a la educación tendría que haber ya hace años un pacto de Estado estable que respetasen todos los partidos políticos a nivel nacional y a nivel regional. Una de las asimetrías de nuestra España de las autonomías se nota desgraciadamente en la educación, y hay, sobre todo en la última administración estatal, se está detectando que hay un interés por dar una cohesión nacional al aspecto educativo, pues porque se están detectando asimetrías interesadas, a veces incluso por factores políticos, y no voy a hablar de regiones concretas o de comunidades autónomas concretas, pero todos las estamos viendo, donde se está instrumentalizando la educación para fines espurios como pueden ser políticos o incluso de otro tipo, ¿no?, ideológicos. La educación tiene que ser un área en la que estemos en lo esencial de acuerdo, y lo estamos. Y luego habrá cuestiones más de organización, más de alguna manera de modelo, que dependerán de cada gobierno, pero en lo esencial tenemos que estar de acuerdo, porque no tenemos que olvidar que la educación, y lo dice mucha gente, lo dice Sergio Silva, pero es algo que es una realidad incontestable, es el principal o la principal política de igualdad social. Si logramos tener una educación como la que tenemos, de calidad, una educación inclusiva, es decir, que corrija desequilibrios económicos, que corrija desequilibrios territoriales. Si eso verdaderamente es así, tendremos una sociedad mejor, tendremos una sociedad formada, con criterio, crítica, pero una sociedad con opciones. Y a eso es a lo que debemos entregarnos todos.
Recientemente pues se ha liado un follón bueno con el asunto del calendario escolar. ¿Qué es eso? Mira, cuando hablamos de cuestiones pedagógicas, y para que se me entienda, podemos hacer dos grandes bloques. Hay cuestiones pedagógicas que de alguna manera se quedan en el aula, no trascienden del centro. La manera de enseñar de un maestro, cómo evalúa a sus alumnos, si tiene un recurso material como una pizarra digital o no lo tiene. Eso de alguna manera nace, vive en el centro, pero no trasciende más allá, no deja de ser importante. Sin embargo, hay cuestiones pedagógicas que trascienden al centro, que van más allá. Y dentro de este segundo bloque están los tiempos escolares. ¿Me puede explicar a mí alguien cómo una decisión como el calendario escolar, es decir, cuándo empieza el curso, cuándo acaba, qué días hay clase y qué días no, que va a afectar a más de 93.000 alumnos? Este año tenemos en Cantabria, entre colegios e institutos, 93.523 alumnos. Una decisión como el calendario les va a afectar a todos ellos y a sus familias. ¿Y me pueden explicar cómo una decisión que afecta a 93.000 personas se toma sin contar con el concurso de las familias que se van a ver afectadas por esa decisión? Los tiempos escolares, es decir, el horario escolar y el calendario escolar, son quizás los dos aspectos que más afectan desde el plano pedagógico a las familias. Y reducir eso a un debate, como se ha llevado aquí en Cantabria, de sindicatos y administración regional, o de decisión mejor que de debate, es simplificar la realidad y por lo tanto cometer un error. Los sindicatos, a los que por otra parte tengo que decir que hacen su trabajo y lo hacen porque entiendo que creen que es lo mejor para los colectivos que representan, en este caso los profesores, y entiendo que colaboran por la calidad educativa, ¿cómo no? ¿Cómo no van a estar preocupados? Pero los sindicatos no tienen la obligación de tener esa perspectiva general de la que yo hablo, esa perspectiva de sociedad. La administración regional sí, porque es administración regional de los profesores, de los sindicatos, de las familias y de esos 93.523 estudiantes. Por lo tanto, una decisión de ese tipo no puede tomarse sin el concurso de esas familias, de una manera o de otra, pero desde luego que sin el concurso de ellas es un error y a la vista de los hechos lo podemos constatar. La mayoría de los padres de esos alumnos se han sentido ninguneados, es decir, se han sentido pues que nadie les ha pedido opinión. Mira, yo soy padre, profesor, ahora... Te pregunto, Sí, sí. No estoy afirmando, estoy preguntando. Yo te digo, yo soy padre, soy profesor, vivo en Cantabria y veo la realidad. Leo los periódicos, igual que los leerá mucha gente, y día sí, día también, hoy mismo en la prensa regional, estamos viendo la opinión de muchos colectivos de padres, Federación de la FAPA, CONCAPA, incluso hay una iniciativa ciudadana de recogida de firmas con más de 10.000 firmas, que están poniendo de manifiesto pues, que se ha generado una incertidumbre y que hay un malestar en relación al tema del calendario escolar y también de los horarios escolares, pues que ha puesto de alguna manera en el disparadero de la opinión pública el tema educativo de los tiempos escolares. Como te decía antes, los tiempos escolares no se desarrollan en abstracto, tienen lugar en los tiempos sociales y no se pueden separar las cosas como compartimentos estancos. Es, vuelvo a decir, simplificar la realidad, entender que el calendario escolar es una cuestión pedagógica que solo compete a una mesa sectorial, como se ha dicho. Eso es así, pero tenemos que tener una visión más general para evitar tomar decisiones sin el concurso de aquellos a los que les afectan esas decisiones, que son esas familias a las que yo me refiero. Por lo tanto, tengo que decirte que hay una incertidumbre, un malestar, una división, y además yo diría que agravado porque las cosas no vienen de antes de ayer. Ya llevamos 2 años de legislatura y vimos lo que ocurrió el año pasado con el calendario escolar. Se argumentó que no había tiempo para consensuar un calendario escolar. Ahora lo ha habido y se ha tomado la decisión de la misma forma, con el agravante de que sí ha habido tiempo. ¿Y en el futuro se sacará adelante? ¿Se hará? ¿No se hará? Mira, ¿Se hablará? Desde el Partido Popular
vamos a emprender, ya hemos emprendido algunas acciones para intentar provocar una reflexión en la Administración regional que conduzca a que esto no vuelva a ocurrir. Esas iniciativas pasan por una moción que vamos a presentar en todos los ayuntamientos de Cantabria, desde los grupos populares, instando al Gobierno regional a que reflexione sobre el fondo y las formas, sobre el modelo de calendario que al fin y al cabo pasamos de un modelo trimestral, trimestres de 50 y tantos días, con descanso cada 3 meses, a un modelo bimensual o bimestral, si queréis, con periodos de 30 y pocos días lectivos y descansos cada uno de esos periodos. Hay que discutir si ese modelo realmente es bueno para el alumno de Cantabria, porque parece que se da por hecho que pedagógicamente es mejor. Yo traigo a colación aquí un informe del Consejo Escolar de Cantabria, órgano que representa a toda la colectividad de la comunidad educativa, que viene a decir que a día de hoy no ha habido tiempo para valorar la implementación del calendario escolar este curso. Y además pone una serie de cuestiones sobre la mesa, fruto de la consulta a padres, a centros, a profesores, que cuestionan la propia idoneidad de ese modelo bimestral de calendario. Y además te voy a decir otra cosa. En Cantabria, en España, solo Cantabria aplica este modelo. Eso debe hacernos pensar. Hay otras comunidades autónomas que lo han analizado, que lo han sometido a consenso y no lo han implementado. Por algo será. Y en educación, como en muchos aspectos de la vida, pero quizás en educación más, experimentos los justos. Porque cuando las consecuencias de alguna manera las afrontan otros, debemos ser todavía más prudentes en las decisiones que se toman. Por lo tanto, yo creo que vamos a intentar que no se enroque la Administración regional en ese modelo ni en esa forma de hacer las cosas. Y con todo el buen talante del mundo, con toda la capacidad de diálogo que seamos capaces de mostrar, vamos a intentar, incluso en el Parlamento, que se abra un proceso real de diálogo para que el calendario escolar no se convierta de una manera inestable para el sistema educativo en algo fuente de polémica, sino fruto del consenso. Y ahí debemos ir todos. Muy bien, Sergio Silva, secretario de Educación del Partido Popular en Cantabria. Pues podríamos estar hablando y hablando del mundo de la educación, que siempre pues trae muchos comentarios, muchas críticas, muchas inquietudes. ¿Te quedas a la tertulia? Me quedo a la tertulia, encantado. Venga, pues nos vamos a la tertulia, a la publicidad y estamos ya otra vez con todos ustedes.